Bueno, quiero recordarles la manera como el Señor nos está trayendo. En el año 2018 trabajó con nosotros un tiempo específico. ¿Cuál fue? Tiempo de entendimiento. El Espíritu nos hizo comprender que lo primero que necesita alguien cuando viene a Dios es entender. Hay algo que necesitamos entender. Y cuando entendemos, entramos en el siguiente tiempo. ¿Cuál es? Restauración. Cuando usted entiende, empieza su restauración. Cuidado con esto. Si usted no entiende, nunca será restaurado. El por qué y el para qué de eso, por qué ese hombre me dejó, por qué me robó, por qué me fue infiel, por qué me echaron, por qué me maltrata, por qué esto, por qué lo otro, para qué. Cuando el Espíritu Santo te empieza a hacer entender, ahí empezamos a ser restaurados. Y luego en el 2020, sí, el 18 fue tiempo de entendimiento, 19 tiempo de restauración, pero no es que sea solo ese año. Por eso no habla del año, sino tiempo. Eso está sucediendo en todo momento. Y cuando una persona es restaurada porque entendió que viene crecimiento. Porque una persona no madura porque no ha entendido ni se deja restaurar. Pero cuando alguien ya entiende y se deja restaurar, empieza ¿a qué? A crecer, a madurar. Ya no hace pataletas porque lo ofenden, ya no hace pataletas porque no lo miran, ya no hace pataletas porque no lo llaman, ya comprende que hay personas que en algún momento lo van a maltratar, lo van a herir, lo van a insultar, lo van a robar. Eso es crecer, eso es madurar. Y nada de eso que suceda lo saca de su proyecto de vida. Eso es madurar, ¿sí? Eso es madurar. Que hay personas que te van a decir cosas injustamente, te van a hacer cosas injustamente y usted se mantiene ¿dónde? En su proyecto de vida. Entonces en un matrimonio no se van a escuchar ya más palabras como me voy a divorciar. No, sigo. En el trabajo no, me largo. No, sigo. En la universidad, sigo. En el colegio, sigo. En los negocios, sigo. ¿Por qué? Porque esto es parte del proceso. Por eso es necesario entender lo que necesito entender. Ser restaurado por la gracia de Dios y crecer. Y entonces cuando usted entendió, se dejó restaurar y creció, ¿qué sucede en su vida? Llega tiempo de bendición. Que es este año que estamos trabajando, el tiempo de bendición. Y dentro de ese tiempo de bendición, el Señor nos está afirmando en algo muy importante. Nos habló hace 8 días de ¿qué? Del diseño original de Dios para el hombre. Ese diseño original de Dios para el hombre. Pero quiero decirte que así como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en su diseño original, el Señor, después de diseñar al hombre, también lo equipó. Él no nos mandó aquí como que venga, vayan, y estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. No, sino que nos diseñó conforme a un patrón, ¿sí? A su imagen, a su semejanza, pero también nos equipó. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en el diseño original de Dios, le sirvamos a Él conforme a su voluntad. Y hoy vamos a ver el equipamiento de Dios para el hombre. ¿Con qué equipó Dios a sus hijos? Eso es como cuando uno entra al ejército, ¿verdad? En el ejército le dan un diseño original que es, lo uniforman, le enseñan a comportarse. Lo primero que le enseñan en el ejército, ¿qué es? A respetar autoridad. Lo segundo, a marchar. Lo tercero, a manejar armamento. Y lo cuarto, lo equipan y lo mandan a la guerra. Ese es el ejército. Con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. ¿Sí? Entonces Él nos diseñó y nos equipó. ¿Para qué? Para que enfrentemos en el nombre de Jesús
esta vida aquí en este peregrinaje. Por eso hoy vamos a hablar de esos regalos que Dios nos dio, con la constante o la realidad que el equipamiento que Dios le dio al hombre fue malentendido. Y al ser malentendido, escúcheme muy bien, ¿qué pasó? Es aquí en el equipamiento de Dios para el hombre donde más se desviaron los creyentes y las congregaciones. Porque hoy vamos a hablar de los dones que Dios le dio a su iglesia. ¿Sí? Mire en Efesios 4, 7, 8 lo que decía el Señor. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Es bíblico. Es sana enseñanza. Es sana doctrina. Saber que la iglesia tiene ¿qué? Dones. Diga, el Dios vivo. Diga, mi Padre me dio regalos. Diga, mi Padre me dio dones. Toda la iglesia tiene dones. Toda la iglesia tiene dones. Toda, absolutamente todo el que es cuerpo de Cristo tiene dones. Unos, otros, conforme al Señor quiso por su gracia repartirlos. Pero es importantísimo, ¿sí? En el tema de los dones, el equipamiento de Dios, madurar, crecer, porque aquí fue donde se fue esto por otro lado. El texto base de hoy, primera carta a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 6. Leo la palabra de Dios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Debemos conocer. Por eso es necesario enseñar la iglesia frente a los dones espirituales y la importancia de ellos, la función de ellos. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muy bien, versículo 4, léalo conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 4, 5 y 6 están los dones, los regalos que el Señor, el equipamiento que el Señor le dio a su iglesia. Versículo 4, ¿qué dice? Ahora bien, hay diversidad de ¿qué? Pero Él. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Los primeros dones que Él dio, ¿cuáles fueron? Los dones del Espíritu. Versículo 5. Conectados. Conectados. Y hay diversidad de, pero el Señor es el mismo. Ahí están los segundos dones. Versículo 8. Y hay diversidad de, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es ¿qué? Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y diseñó un hombre como a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando el Padre allá en el diseño original dijo, hagamos, ¿qué estaba diciendo? Que siendo uno, qué precioso ese misterio, ¿sí? Yo le voy a dar de mi parte a ese ser, tu Hijo le das a ese ser y el Espíritu le da a ese ser. ¿En dónde? En los regalos. Devuélvase al 4, porque veo por ahí caras de que como no vemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones
dados por el Espíritu. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones dados por Jesucristo. 8. Y hay diversidad de operaciones, pero el Padre que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dones dados por el Padre. Ponme mucha atención. Son 21 dones singulares y 3 dones generales. Los primeros dones son los dones operacionales, que son dados por el Padre. Luego los dones ministeriales, que son dados por el Hijo. Y por último los dones del Espíritu, que son dados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos 3 dones generales. ¿Cuál? Dones operacionales, dones ministeriales y dones espirituales. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí o no? Y en general son 21 dones. La pregunta es, ¿hay alguien que pueda tener todos los 21 dones? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues según el llamado. Según el llamado. Amén. Entonces vamos a sumergirnos. Vamos con los dones dados por el Padre. Los dones operacionales, ¿sí? Son 7 dones que son concedidos por el Padre y los encontramos en Romanos 12, 6 al 8. Tome nota, tome nota. Mucha gente ignora de esto. Mucha gente ignora de los dones y la manera como el Dios de orden lo ha colocado todo en orden. Y hay gente que los desconoce. Es más, hay personas que los tienen y no los ejercitan. Hay personas que los tuvieron, los ejercitaron y están dormidos los dones. ¿Sí? Yo pregunto, ¿será que alguien que tenía un don, ese don se le va? ¿Se pierde? ¿El don se va? Nunca. El don y el llamado es irrevocable. Yo conozco el testimonio de un varón, ¿sí? Pastor él, ahorita está en pie en su ministerio, que en un tiempo de recaída, su debilidad fue el alcohol, y la manera como el Señor lo devuelve al ministerio es porque él se emborrachaba, se metía a los bares, y estando borracho, el hombre fluían los dones. Fluían los dones. Oraba y el Señor sanaba. ¿A dónde voy? Sí, cuidado con esto, cuidado con esto. Los dones son un regalo de Dios, pero los dones no son lo más importante. Una persona puede fluir en dones estando en pecado. Wow. Una persona puede fluir en dones estando en pecado. ¿Quieren verlo o no? Se los demuestro bíblicamente porque si no es mentira. A ver, cuando el Señor Jesús llamó a sus 12 apóstoles, ¿a qué los mandó? A sanar enfermos y a expulsar demonios. ¿O no dice eso la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí los mandó a sanar enfermos o no? ¿Y eso qué son? Dones. ¿Y qué pasó con Judas? Todo el tiempo que Judas estuvo con él, ¿en qué pensaba Judas, Oscar? ¡Billete! ¿En qué pensaba? Él no estaba en la intención correcta, pero ¿se movía en qué? En los dones, ¿verdad? ¿Se movía en qué? En los dones. Entonces, no todo el que se mueve en dones está alineado con Dios. Los dones y el llamado son irrevocables. Dios no quita lo que da. Dios no quita lo que da, Él es firme. ¿Sí? Por eso es importante, iglesia, tener en claro de discernir
de no dejarme llevar por lo que se ve. Entonces veamos los dones espirituales, dones operacionales. Romanos 12 a partir del versículo 6. Léanlos conmigo, por favor. Aquí están los dones operacionales. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, 1, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. 2, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. ¿Sí? Hasta el 8, hasta el 8. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el primer don operacional? ¿Cuál es el primero? Versículo 6, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Don, pero cuidado, acá es importante esto. Don operacional de profecía. Segundo, ¿cuál es el segundo? Don operacional de servir. Tercero, don operacional de enseñanza. Cuarto, exhortación. ¿Exhortar qué es aquí? Bíblicamente, según el original griego. ¿Cómo? ¿Exhortar qué es? Animar, motivar. ¿Sí? Soltarle una palabra a alguien que está estancado, que está apocado, que está caído, que quiere volver atrás, que no quiere nada con la vida, y el Señor viene y te utiliza, y tú le dices: ven, vamos, que aquí, que allá, que fue, y esa persona dice: sí, yo decido seguir. Ahí obra el don operacional de exhortación. ¿Cuál es el siguiente don? Dígalo. ¿El de qué? El de repartir, el de dar. ¿El de qué? Dar dinero, dar comida, dar ropa, dar al otro. Amén. ¿Y el siguiente cuál es? ¿El de qué? El de presidir o el de dirigir. Ahí están los 7. Amén. Entonces, a ver, digámoslos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, y ¿cuál es el último? El de misericordia, el don de misericordia. Son 7 dones. Los dones operacionales están en toda la iglesia. Toda la iglesia los puede tener. Toda la iglesia los puede ministrar. Toda la iglesia. Pero vuelvo y le digo, hay que tener en cuenta, y en eso ya va cada uno en su interés de conocer de la palabra, ¿sí? ¿En qué consiste cada uno? Entonces, ejemplo, cuando digo que son para toda la iglesia, es para toda la iglesia el don de operar en la profecía. ¿Qué es el don operacional de profecía? Tener una relación con la palabra. Cuidado, no es lo mismo el don operacional de profecía, no es lo mismo el don ministerial de profeta, y no es lo mismo el don espiritual de profecía. Son muy diferentes. Toda la iglesia está llamada a ministrar profecía operacional. ¿Qué es? La palabra profética más segura que tenemos, que es esta: tener una relación con la palabra. Aquí debe estar esa hambre profética de todos, de saber lo que Dios tiene para mi vida, de saber el propósito de Dios. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Siguiente don, ¿cuál es? El don de servicio. Debe ser ¿para quién? Para toda la iglesia, pero hay personas que lo tienen más marcado. ¿Sí? Todo. Dese cuenta cómo ignoramos en el operacional. A ver, cuando hablo de operacional es el que llega y de una vez va cogiendo la escoba y el trapo, y él el día del almuerzo él es el que está ahí: yo quiero servir, que vamos a hacer unas 11, yo quiero cocinar. Ese es el don de servicio operacional. Ahora sí, ¿quién lo tiene?
Son personas que están dadas a servir, que no hay que decirles nada. Ellos llegan y una vez se van para los baños a ver a qué huelen o si están limpios. Son personas que tienen un don natural de servicio. ¿Cómo se nota? Porque lo hacen ¿cómo? Con amor. Nunca se cansan de hacerlo. Nunca se cansan, ¿sí? Ahora, el de enseñar, cuidado acá. Una cosa es el don de enseñanza operacional y otra cosa es el ministerio de maestro, que es muy diferente. El don de enseñanza es la capacidad, el don que da Dios para que tú puedas acompañar a alguien en cualquier situación de la vida. ¿Sí? Esas personas tienen ese don para, como Noé, sin haber estudiado marinería ni ingeniería, ellos ayudan y acompañan al que está construyendo un barco. ¿Me hice explicar? Son personas que tienen ese don. Dice, hombre, no, pues yo no sé, pero venga, hagámosle, venga, eso, busquemos en YouTube, busquemos, venga, algo pasa. Ellos tienen ese impulso de parte de Dios. ¿Para qué? Para querer compartir. Ellos no se pueden guardar nada. El que tiene el don de enseñanza no se puede guardar nada. Él quiere siempre darle a alguien algo. Y entonces los encontramos en las congregaciones con los niños. Sí, los encontramos, son los que están inquietos con la palabra, con todo, pero no están centrados netamente en lo bíblico, sino que es el don de enseñanza todo. ¿Sí? Venga, yo le enseño a hacer el tinto, hermano, no se preocupe. Venga, yo le enseño a esto. Venga, yo le enseño a lo otro. Y son personas también que tienen ese don, ¿qué? Natural, que es sobrenatural, de una manera amorosa, fluyen en él. ¿Cuál sigue? ¿El don de qué? De exhortar. ¿Quién tiene ese don acá? ¿Quién? Animar, motivar. ¿Sí? Son personas que siempre tienen la palabra ¿qué? Adecuada. ¿Sí? Son personas que siempre te dicen, venga, no, ni modo, no hay que echar para atrás, vamos para adelante. Estos son dones operacionales que están en toda la iglesia. Luego viene el de qué? El que reparte, ¿sí? El que por naturaleza se mete la mano al drill. El que por tu naturaleza se saca el pan de la boca. El que por naturaleza de 2 camisas da una. ¿Cuántos están acá? ¿Quién tiene ese don? Debemos tenerlos toda la iglesia. Estos dones son operacionales para toda la iglesia. ¿Sí? Estos operacionales no son excepción de uno, es de todos. Ahora hay algunos dones donde algunos son más fuertes que otros. Y por último, ¿cuál es? El sexto, ¿cuál es? Presidir. ¿Cuál es el que preside? Aquí es donde metieron en camisa de 11 varas a más de una persona. Son personas que saben hablar en público, son personas que saben dirigir y de una vez les dicen, usted es pastor, usted es pastora. No. Una cosa es el don operacional de presidir y otra cosa es el don ministerial. Es muy diferente. ¿Sí? Y por eso mucha gente se estrelló y mucha gente se quemó y se estancó, porque tiene la capacidad de presidir, de dirigir, de hablar bien, de hacerse entender y la gente le obedece. ¿Sí? ¿Quién tiene ese don acá? ¿Quién lo tiene? Oscar, sí. ¿Quién lo tiene? ¿Quién? ¿Nadie? ¿No lo saben? Debe estar en todos, en la manera de dirigir, de presidir. Claro que aquí en este don de presidir, algunos no, porque no, a mí me da pena hablar en público. A mí no me gusta. Mientras que hay personas que se nos facilita hablar en público.
¿sí? Son personas que llegan a un lugar y organizan, ¿sí? Llegan van a abrir un local y llegaron y bueno, ¿dónde es la fila? ¿Qué? Hagamos la fila, venga, usted aquí, está aquí, yo voy de último, tranquilos. Y ya, y organizaron, dirigieron, presidieron. Ese es el don. Y eso viene de parte de Dios. Eso viene de parte de Dios. Son personas muy organizadas, ¿sí? Y por lo regular chocan con otros. ¿Por qué? Porque les gusta ¿qué? Mandar. Y es don, es un don. Es un don. Les gusta mandar, ¿verdad? Y si por encima de ellos no hay alguien que sea más estratégico y organizado que ellos, ahí hay problema. Ahí hay problema. Si tú que tienes el don de presidir, te ponen debajo de alguien que no sabe presidir, chocó contigo. ¿Por qué? Porque usted tiene el don, usted sabe cómo es. Y por último, que este sí es de toda la iglesia. ¿El don de qué? Misericordia. Esto sí es de quién, de todos. La misericordia de Dios para con todo el mundo. Amén, iglesia. Muy bien. Entonces, acabamos de ver los 7 dones operacionales concedidos por el Padre. Tome nota, están en Romanos 12 del 6 al 8. Y estos dones operacionales, cuidado, venga acá, ¿sí? Deben estar en ¿qué? En toda la iglesia. Ahora vamos con los segundos dones. Dones ministeriales. Son 5. ¿Y los concede quién? El Hijo, Jesucristo. Efesios 4:11. Acompáñenme a Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos. ¿Quién es el que da los ministerios? ¿Quién es el que los da? Jesucristo. ¿Sí? Él es el que los ordena y el que los constituye y los establece. A ver, yo respeto, pero tengo que hablarlo. Y es aquí donde los de título evangélico, que criticaron tanto a los de título católico, le siguieron la cuerdita al Papa. Le siguieron la cuerdita al Papa, ¿en qué sentido? Donde crearon una jerarquía eclesial similar a la jerarquía eclesial católico-romana, donde hay una cabeza que tiene que ser hombre, siendo que la cabeza de la iglesia aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Sí, debe haber una cabeza como hombre en toda institución, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, ¿verdad? Pero la verdadera cabeza es el Espíritu Santo. Una cosa es que tú seas cabeza y otra cosa es otra cosa. Entonces, en el buen sentido, se estableció dentro de lo evangélico que usted no podía ejercer un ministerio si usted no era ordenado. ¿Y cuál es la otra palabra que usan? Son 2 palabras, ya me olvidó la otra. Ordenado ¿y qué? ¿Usted acuerda, Oscar? ¿Robin? ¿Cómo? Ungido y ordenado por hombres. Que usted tenía que ser ordenado y ungido por hombres. A mí ni me ha ungido nadie, ni me ha ordenado nadie. Ahí la puerta está abierta, si es que de pronto siente que está equivocado. No, lo hablo en serio. A mí nadie me ha ordenado, ni nadie me ha ungido. Porque el que me llamó a mí, según la palabra de Dios, no fue ni una institución, ni una organización, ni ningún hombre. A mí me llamó directamente el Señor, y no fue en un instituto bíblico, ni fue en una universidad, ni fue en un congreso, ni en nada de eso. Fue en la relación personal con Dios. Aquí adentro. A mí nadie me dijo, venga y estése aquí. No. Hace unos 20 años
bendito Dios, yo andaba de casa en casa por todo este pueblo predicando la palabra. Gloria a Dios, eran más de 25 familias que visitaba yo en una semana. En mi transición, cuando me desprendí de la Renovación Católica y no sabía qué hacer, iba y escuchaba al pastor Eduardo Caña los domingos y tomaba nota y venía en lo poco y nada que sabía, estudiaba, oraba y de casa en casa predicando, porque había algo dentro de mí que no me dejaba quieto. Yo necesitaba, yo quería, yo deseaba predicar la palabra de Dios. Y poco a poco me fue ¿qué? Ubicando, me fui ubicando, me fui ubicando, me fui ubicando. Me colocó al lado de otras personas donde aprendí de ellas lo bueno y lo malo. Aprendí lo que se debe hacer y también aprendí lo que no se debe hacer. Entonces vuelva y léalo. 4:11, ¿qué dice? Y él mismo constituyó a unos, ¿sí? ¿A qué? Ahí están los 5 ministerios. Dice, ¿a unos qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. El apóstol. ¿Cuál es el otro? El profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. La palabra ministerio viene del original griego ministrae, que traduce dar. Ministrar, ministro, es el que da algo que recibió de alguien que está encima de él. Y el problema de los ministros de hoy es que están dando lo que otros hombres les dicen que den. Y lo puro del ministerio se perdió. Póngame un ejemplo. ¿Cuál fue el apóstol, ministro de Dios, que no estuvo con Jesucristo? Hay 2 célebres. ¿Cuáles son los 2 célebres? Pablo y el médico Lucas. Ninguno de los 2 estuvieron. Lucas, ¿qué escribió? El Evangelio de Lucas. ¿Y qué más escribió? Hechos de los apóstoles. Y en su orden de ideas, ¿cuál es el otro apóstol, el más grande de todos? ¿Quién? Pablo. No estuvo con Jesucristo, no compartió con él, ¿sí? Y devuélvase un momentico a Gálatas. Gabriel, qué pena, pero este no se lo di yo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Quedó clarita la cosa. Entonces, lo evangélico formó otra jerarquía para competir con lo católico. Por lo cual, hay muchos auténticos ministros sin títulos de ministros que están haciendo obra grande allá y no dependen de ningún hombre ni de ninguna denominación. Nunca diga que no se le dijo. ¿Por qué? Porque aquí adentro se volvió, ¿fue qué? Una jerarquía, un mandato de hombre. Entonces el primer don es el apóstol, apóstolos. ¿Qué significa en el original apóstolos? Enviado, misionero. ¿Qué es ser apóstol? Ir a predicar la palabra de Dios. Y esto sí que se prostituyó, porque yo no sé quién dijo que los ministerios eran así, que el apóstol estaba arriba, que el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí. Sí, yo estuve en estudios donde decían que el pastor no podía ser pastor si no tenía un apóstol encima. Yo alcancé a meterme en esa vuelta y a buscar disque apóstoles, cuando uno mismo decía, uy, hijo de madre, pero no, pues si es la cosa así, yo prefiero estar solo. No, los ministerios no es así, los ministerios son así, iguales, cada uno en el lugar donde Dios los llamó.
Ahora, el ministerio profético. Aquí es donde hay mucha confusión, porque una cosa es el ministerio profético del antiguo y otra cosa el ministerio profético del nuevo. ¿Sí? El profeta del nuevo pacto tiene un alto conocimiento de la palabra y un alto nivel de revelación en ella. Profeta no es el que le habla al oído a otro. Profeta no es el que le habla del futuro o del pasado al otro. No, esos son dones del Espíritu. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, donde el Señor revela para liberación y sanidad y restauración de la persona que lo necesita. Pero el profeta del nuevo pacto es alguien que, escogido por Dios, tiene entendimiento de la palabra a un punto donde esa persona puede comprender algo que todavía la iglesia, por no meterse con la palabra, no entiende. Pero la palabra profética más segura, ¿cuál es? Esta. ¿En qué se confundió el profeta del antiguo pacto con el del nuevo? Que en el antiguo pacto, ¿quiénes eran los únicos que hablaban de parte de Dios? Los profetas. Y hoy se quiere establecer eso. ¿Sí? Que si no está el profeta ahí hablando, entonces, no. ¿Quién quiere que Dios le hable? A ver, ¿quién quiere que Dios le hable? ¿Nadie? ¿Aquí nadie quiere que Dios le hable? Búsquese un profeta. No. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Ahora, una cosa es que usted quiera que Dios le hable y otra cosa es que usted quiera que Dios le diga lo que usted quiere escuchar. Y eso es muy diferente. Y ahí es donde les meten gato por liebre. Ahí es donde les meten gato por liebre. ¿Por qué? Porque todo en la oscuridad fue imitado. ¿Fue qué? Imitado. Igual que a la luz. Y así como hay dones dados por Dios, también hay habilidades o dones dados por ¿quién? Por Satanás. Por eso una persona puede decirle a usted hasta de qué color son sus calzoncillos. Una persona puede decirle en nombre de Dios su pasado. Puede hablarle cosas del futuro que se le manifiestan. Y no necesariamente viene de parte de Dios. Yo conozco personas que están atadas, dizque a una supuesta palabra profética que un profeta les dijo. Y ahí siguen. ¿Y qué, hermano? ¿Cómo va? Esperando el cumplimiento. Perdón. Todas las profecías del antiguo pacto se cumplían ¿en quién? En Cristo. Y ya se cumplieron. Ahora otro tema es la escatología, que es conocer desde el ministerio profético la interpretación correcta de un libro como el Apocalipsis, unidos a libros como el de Daniel, Zacarías, Jeremías, Ezequiel, donde por profundidad y entendimiento usted se sumerge y el Espíritu Santo le hace entender acontecimientos que están aquí en la palabra, que se van a cumplir, se los aterriza al aquí, al hoy y a la hora, al lugar, a la realidad, al país, al contexto político, social, cultural. Pero que una persona venga a decirte con el título de profeta, ¿qué es lo que tienes que hacer en tu vida? Mándelo pa'l carajo. Aló. Cuidado. Ahora, otra cosa es personas que tienen los dones espirituales y el don de profecía y se me acerca a decirme algo, ¿verdad? Ese es el problema de la iglesia, que no hay intimidad con Dios. Entonces, si esa persona me viene a decir algo, el Señor me lo dice a mí. Yo me acuerdo hace muchos años, aquí estaba parado,
Y ya iba a empezar el servicio y se me vino una hermanita que ahora se está congregando en otro lado. El Señor la bendiga muchísimo. Señor, pastor, el Señor me habló a la madrugada y me mostró y ya iba a empezar a brincar. Le dije, hermanita, tranquila, a mí no me dijo nada. Bien, pueda sentarse. Se fue de la iglesia. Porque hay personas que llegan a lugares, no es a ejercer el ministerio para bendecir la obra de Dios, sino para manipular. Cuando los dones no son manejados con madurez, la persona que tiene dones y no tiene madurez, lo único que busca al ejercer los dones es reconocimiento, aceptación, ser aceptados, ser reconocidos. Y es donde nace algo que esto hace mucho daño a las congregaciones. Los celos, ¿qué? Espirituales, no, los celos ministeriales, los celos de los dones. La gente que quiere hablar como el otro habla, entonces que ese profetiza, entonces yo profetizo más, que ese canta en lenguas, entonces yo también canto en lenguas, que ese vio, entonces yo veo más, que ese dice, entonces yo digo más, que eso, y eso prostituyó la iglesia. Entró espíritu inmundo ahí de contienda, de división. Hay que tener cuidado con eso. Sí, aquí yo no le doy cabida a nada. Así como hay personas que, lo tengo que hablar, personas que, pastor, mire. Pero qué lindo cuando una persona en vez de venir, es que yo vi era rosado y verde. No, pastor, es que el Señor habló a mi vida. ¿Por qué no se da una vueltica por Corintios tal y pase luego por Efesios y vaya y mire aplicándolo al nuevo pacto allá mire en Éxodo y pase por el histórico también ahí en Esther, y empieza uno y dice, wow, el Señor le habló a esa persona. Entonces, cuando alguien viene a hablar de parte de Dios, sí, los dones tienen que estar sujetos ¿a qué? Al que los dio. Y el que los dio fue el que transmitió este libro, lo inspiró. Y ahí fue donde se desvió. Entonces 5 son los dones: el apóstol, misionero, servidor, profeta, que trae una palabra. Mejor dicho, él es el que tiene el chat del reino de Dios. Última hora. Y estoy hablando en serio, última hora. Y los hay profetas del nuevo pacto, los hay, pero ninguno es más que ninguno. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los 2 apostolitos cuando le dijeron, Señor, ¿será que usted puede meter la manito con su papá arriba para que yo esté a la derecha y mi hermano a la izquierda? ¿Qué les dijo? Ay, confundidos. No, ustedes quieren servir en el último lugar. Y aquí se volteó. ¿Usted sabe qué está sucediendo con toda esa apostolitis de estos tiempos? Con lo que sucede en el Congreso con los senadores y representantes a la Cámara. Ellos son servidores, ¿qué? Públicos. O sea, que le sirven al pueblo y el pueblo es el que le tiene que servir a ellos. Fregaos. Nosotros que somos servidores de Dios, ministros, tenemos que servirle a la comunidad. ¿Y en qué se convirtió esto? En otra jerarquía. El apóstol, el profeta, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar, lejos. Tienen que sacar una cita especial. O sea, es más fácil hablar con Dios que con un apóstol de esos, carajo. Es más fácil hablar con Dios que con un pastor de esos famosos. Yo sí le he dicho al Señor, Señor, lo que quiera, pero nunca me lleves a un lugar donde yo deje de tomarme mi tintico con mi familia. Nunca. Porque ahí se pierde todo. Jesús nunca dejó de compartir con sus apóstoles y le predicó a miles, ¿o no? A miles le predicó, pero él nunca dejó de compartir con los suyos. ¿Sí? El evangelista tiene una función. ¿Cuál es el evangelista? Capturar gente, no para una congregación, sino para el reino. Hoy lo que hay es reclutadores. Reclutadores de denominaciones.
donde vienen y traen adeptos, gente ciega, igual de ciega a ellos, televentas, les prometen cielo y tierra, los disipulan 3 meses y listo, váyanse a traer más para acá. Yo me acuerdo la fórmula de una persona de esas. Hermano Martín, ¿usted sabe cuándo usted cumplió ya la obra del reino? ¿Cuándo, pastor? Cuando la persona diezma. Vive el Señor Dios en cuya presencia estoy. Esa era la consigna. Decía, el día que esa persona empezó a diezmar, ahí fue roto su corazón. Ah, fue madre. Yo, esa vez le decía, venga varón, pero la ovejita viene toda vuelta a nada, herida, pierniquebrada, a duras penas trae un moñito de lana aquí encima y lo primero que le quieren quitar a ustedes es la poca lana que le queda. No jodas, le decía yo. ¿No sería mejor acompañarla a que se restaure y eso a esa oveja le va a salir lana? Y pues que, ¿para qué la lana de las ovejas? Para trasquilarla. Pues estoy hablándole como le hablaba a esa persona, le decía, venga, no sea así. Me acuerdo que nos sentó, éramos 5 pastores supervisores y nos hizo un listado que si nosotros teníamos debajo otros 5, mejor dicho, volvió el ministerio un multinivel. Usted y sus 12 y los 12 y los 12. Sí, el caso era traiga plata, hermano. No almas. A ver, un evangelista no es el que le dice a alguien tienes que venir un domingo a congregarte. Evangelista es el que lleva a alguien con una palabra a tener un arrepentimiento verdadero y querer tener relación con la palabra. Eso es ser evangelista. Ya después la persona le diga, bueno, ¿y a dónde voy? Ore. El verdadero evangelista es el que trae a alguien a la palabra y los acompaña. Ahora, ellos tienen dones específicos, dones de sanidad, dones de liberación, dones de autoridad. El evangelista auténtico, ¿sí? Pero vuelvo y le repito, un evangelista es el que puede acompañar a toda una familia que va a misa, ¿sí? Sin nunca querer sacarlos de misa, porque el problema no era la misa, el problema era la iniquidad. Y Él los acompaña a que sean conscientes de la vida del Espíritu. Evangelista, ¿a qué? Entonces, el apóstol es el misionero, ¿sí? Como todos los demás apóstoles, que ellos van de lugar en lugar, ¿sí? Estableciendo nuevas comunidades. El profeta tiene esa palabra fresca al día, tiene un alto nivel de revelación y entendimiento, ¿sí? El evangelista es el que trae nuevas almas al reino, no a una congregación. Luego queda ¿quién? El maestro. El maestro es el que tiene una comprensión de las escrituras dada por el Espíritu Santo. Dada por el Espíritu Santo. ¿Sí? El maestro comprende las escrituras. El maestro conecta Génesis con Juan, con Gálatas, con Apocalipsis. Te pasea por los proféticos mayores, menores, te pasea por los históricos. El maestro se goza en la palabra. El maestro ama la palabra. El maestro se hace entender cuando expone la palabra. El maestro con 5 palabras te hace ver y entender que eso es verdad y que tú lo necesitas. Es uno de los dones más preciosos. La diferencia que te tiene el don de enseñanza. Y por último, ¿quién? El pastor. Y yo creo que muchas veces lo he dicho y vuelvo y le digo, yo no sé por qué carajos dice que soy pastor. ¿En serio? No, yo lo digo en serio. Porque pastor es el que está al frente de la grey ahí. Que bueno, que todo eso que dicen que hace el pastor. Y yo prefiero andar encerrado en mi casa. No les hablo en serio. A mí no me gusta andar metido en la casa de nadie. ¿Hace cuánto que no voy a su casa, Marta? Sí, Lucy. No conozco la casa nueva. Robinson. La última vez fue porque tenían COVID y sabía que no iba a entrar. ¿Sí?
Estela, ¿hace cuánto que no voy a su casa? Ya construyeron, dice que el cuarto piso. ¿Ve? Sí, Kelly, sí, Kelly, sí. Pastor no ha vuelto. Entonces, personalmente, cuidado, lo hablo con mucho respeto. Yo creo que pastorear no es andar metidos en la vida ni en la casa de todo el mundo. ¿Qué es un pastor? Originalmente, el que da ¿qué? Alimento y aguas al rebaño. Ustedes ya no son ovejas, ustedes son hijos de Dios. Mi pasión como pastor, más que andar metido en su vida diciéndole qué debe hacer o qué no debe hacer, más que andar metido en su casa diciéndole qué debe barrer y qué debe limpiar, es llevarlo no a que yo le doy alimento, sino a que usted se alimente por sí mismo. Eso es lo que debe hacer un pastor. Alguien me diría, bueno, ¿y qué significa ser pastor? ¿Usted quién es? Yo soy un hambriento buscando un pan fresco y calientico igual que todos los demás. Y ese pan fresco y calientico está aquí. Ahora, el pastor tiene unos dones específicos de tolerancia, de acompañamiento, de misericordia, de amor. El pastor es el que le puede, el que le 70 veces 7. Hágale. Pero dele. ¿Sí? Lo que es reunir un pastor, un maestro y un profeta, eso es un agarrón completo. Porque el profeta tiende a ser más que. Sí, ha dicho el Señor. Y es que eso. El maestro también, cuidado, me le quita la coma, ahí lleva una tilde, aquí va un punto y coma. Yo soy un apasionado. El pastor no, el pastor es, hágale, man. Dios tiene misericordia. El pastor es todo amor, es todo chévere. Yo por eso digo, yo pastor. Pero aquí me tiene. ¿Sí? Los ministerios, los dones ministeriales, cuidado, no son para toda la iglesia, sino para aquellos que Él escogió. Entonces, no hay que confundir el don de pastor con los dones operacionales de misericordia, ¿sí? El don de dar, el don de presidir y el don de exhortar, que son operacionales y confunden a las personas. A ver, los únicos ministerios bíblicos que existen son operacionales, ministeriales y espirituales. El resto que han llamado ministerios no son ministerios, son ayudas ministeriales. No existe el ministerio de alabanza, y lo voy a hablar con mucho respeto. No existe. Yo por eso a ellos nunca les digo ministerio de alabanza. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Yo les digo músicos y cantores. Nunca les he llamado ministerio de alabanza, porque el ministerio de alabanza no existe bíblicamente. No existe. Son músicos y cantores, y dentro de ellos se les puede llamar como, no, adorador no es el que canta, adorador es el que vive. Cuando Jesús se encontró con la samaritana no estaba cantando, y fue ahí donde soltó la palabra, porque tales adoradores son los que busca al Padre, los que le adoren ¿en qué? Nacidos de nuevo. O sea, ¿quién busca al Padre? No que le canten, que le obedezcan. El Padre no busca que le canten. Uy, esta suena muy duro, pero toca muy despacito. Toca muy despacitico y la soltando. Papá no busca que le canten. Ahí fue donde se prostituyó esto. Papá busca es que lo obedezcan. Estamos adoradores, nacidos de nuevo, espíritu, vida de espíritu y verdad, conforme a la palabra. Estos dones se ven en el diario vivir, como en el trabajo, casa, calle, etcétera. Nancy, estos dones son para el diario vivir. Los encerraron en 4 paredes. Estos dones no son para aquí, son para afuera. Son para afuera.
Por eso fue que se confundió y se prostituyó. ¿Sí? Mire, lo que les voy a contar sucedió con un hombre dentro de una congregación pentecostal muy grande en Centroamérica. Y el hombre se dio cuenta que la iglesia se estaba desviando. Ya anciano él, fundador de esa misión, volvió años después y se dio cuenta que se había desviado y pidió para que lo dejaran predicar un domingo, él siendo el fundador, y se paró. Y cuando se paró, antes de cualquier cosa, empezó a decirle miles, 3,000, 5,000 personas, dijo: veo un ángel que está entrando por la puerta. Y toda la iglesia y está pasando por las mujeres, y todas las mujeres empezaron a brincar y a moverse. Y está pasando ahora por los jóvenes, y los jóvenes brincaban. Dijo: y ahora está pasando por los músicos, y todos se cayeron. Dijo: y es el ángel de Satanás. Y eso empezó a decir: Señor, misericordia. Y dijo: soy el fundador de esta misión. Y se desviaron. Por ahí no es. Por ahí no es. Tengamos cuidado con las emociones. Tengamos cuidado con las emociones. Hay que pasar de la emoción a la unción. ¿Qué es emoción? El alma. ¿Qué es unción? El espíritu. Unirme con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por su palabra. ¿Ok? Entonces, una persona que está metida con la palabra, los dones le empiezan a fluir y a avivarse. Entre más tiempo pase con la palabra, y le pueden llegar nuevos dones. Entonces, ya vimos dones operacionales, los da el Padre. ¿Y dones qué? ¿Los da quién? Los operacionales, ¿para quiénes son? Y los ministeriales, solo para algunos. Solo para algunos. Y dice que esos ministeriales seremos ¿qué? Juzgados más fuertemente, Javier. El ministro será juzgado más fuertemente, ¿verdad, Isaac? Más fuertemente. ¿Estamos aquí? Y ahora sí nos vamos con los dones espirituales. Todos a la Biblia. Primera de Corintios. Aquí fue donde la vaina se puso tremenda. Yo sé la pregunta de la pastora para dónde iba. ¿Qué es lo que se confunde con profecía? ¿Sí? Dones espirituales. Son 9. Bueno, ¿cuántos van? 7 y 5, 12. Y 9, 21 dones singulares, 3 dones generales, operacionales, ministeriales y espirituales. Vámonos con los espirituales. Primera de Corintios 12, del 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu ¿para qué son los dones espirituales? Para el provecho de la iglesia. A ver, cuando alguien va a almorzar, ¿uno qué le dice a esa persona? Buen provecho. O sea, que ese alimento se convierta en salud, fuerza. Cuando alguien ejerce verdaderamente los dones espirituales, eso le aprovecha a la persona. Vamos a arrancar. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuál es el primer don? Sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe. O sea que la fe es ¿qué? Un don, pero también es ¿qué? Un fruto. Es un don, es un regalo de Dios. Por eso él dice: no es de todos la fe, no a todos les dio fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de ¿qué? Sanidades, por el mismo Espíritu. Y al otro el hacer ¿qué? Milagros. A otro profecía otra vez. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretar las lenguas. Entonces vamos a verlos uno por uno. Primero, ¿cuál es? Sabiduría. Segundo, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y
e interpretación de lenguas. ¿Estamos? ¿Cuál es el primer don? ¿Don de qué? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo le voy a resumir sabiduría con un ejemplo. ¿Un hombre que se gradúa de médico es sabio o inteligente? Ok, pero no todo el que es inteligente es sabio, pero todo el que es sabio tiene inteligencia. Un médico por su intelecto puede ser médico, pero se gradúa y monta una clínica de abortos. No fue sabio. La sabiduría es el don de Dios que me direcciona a aplicar mi inteligencia conforme a su voluntad. Ahora aplíquelo para todo. Venga, conectados, venga, conéctese aquí. A ver, hay mujeres que dicen: uy, yo fui muy inteligente en conseguirme este marido, pero no ha sido sabia en manejar su matrimonio. Yo fui muy inteligente en ganarme este puesto, pero no ha sido sabia trabajando. Yo soy muy inteligente en haberme ganado este dinero, pero no ha sido sabio manejándolo. Yo sí que fui inteligente comprando este lote, pero no fue sabio en lo que construyó. ¿Entienden la sabiduría? La sabiduría es la aplicación de la voluntad de Dios en mi diario vivir. No todo el que es inteligente es sabio, pero el que es sabio sí es que inteligente. Y aquí quiero darle un tipcito, algo importante. ¿Sí? Hay personas que están frustradas porque no son buenas para esto o para aquello. No, en el cuerpo de Cristo Él dio dones como Él quiso. Y hay personas que son muy hábiles en ejercitarse en algo, y hay otras que no son hábiles en eso. El hecho de que tú no seas hábil en lo que otro es hábil no te hace a ti bruto, ni menos, ni inepto, ni frustrado, ni fracasado. Tienes que encontrar la habilidad en tu vida. Por ejemplo, yo sufrí mucho tiempo porque yo soy cero industrioso. Se lo aterrizo. ¿Qué es cero industrioso? A mí me dicen en la casa: papá, se fundió el bombillo de la habitación, y ya llamo a un ingeniero. El que entendió, entendió. Sí, pero a veces yo digo: uy, tremendo, tengo que tumbar la casa porque está tapado algo. El hecho de que alguien tenga un talento o un don no es más ni menos que nadie. Nos complementamos. En lo que tú eres poco, sí, el otro es mucho, y en lo que el otro es poco, usted es mucho. ¿Para qué? Para que nos complementemos. Así que no maltrates al que no tiene la habilidad que tú tienes, porque un día te van a maltratar porque vas a encontrar a alguien que tiene una habilidad que tú no tienes. ¿Estamos acá? Aló. Sí, yo me acuerdo hace 26 años cuando estaba mi esposa queriéndome conquistar. Se vino mi suegra y me dijo: Martincito, yo tengo que decirle algo importante. Y yo, uy, jue madre, me salió con hijos. Nubia se le quema un agua. Ella no sabe cocinar. Ella no sabe hacer nada, Martincito. Y yo le dije: venga, Lilita, yo quiero dejarle algo en claro. Yo estoy buscando es una esposa, no una sirvienta. Y viera cómo cocina ahora la señora Nubia. Y no estoy echándole aquí flores para que después no me peguen afuera. No. Todo se aprende ¿cómo? Poco a poco.
Poco a poco. Pero hay cosas en las que tú nunca vas a ser, ¿qué? Hábil. A ver, ¿en qué usted no es hábil? Para nada. ¿Qué se le dificulta en su vida, hijo? Leer. Vale, listo. Ve, mi hija se lee un libro así en una noche. También, ve, mírelos igual. Ahí están. Sabiduría, hermano, sabiduría. Sabiduría. ¿Sí? Siguiente don, sigamos. Que es que la pastora Marta está aquí esperando. Palabra de ciencia. ¿Palabra de qué? ¿Cuál es la palabra de ciencia? ¿Quién sabe? ¿Qué es la ciencia aquí? Conocimiento. La ciencia del conocimiento. Entonces, no solo las cosas que van a suceder, sino las que sucedieron o están sucediendo. Entonces, una persona con el don de ciencia puede acercársele a Carol y decirle: puedo ver por el don de ciencia que tienes una hija. Era un chiste, hombre, fíjense. Todos saben que tiene una hija. Es que hay gente que aplica esos dones. No, el don de ciencia es el que te dice lo que está sucediendo dentro de ti, pero va más allá. A ver, la ciencia, la de medicina, es la que conoce el funcionamiento. Te dice: el Señor me muestra que tu amargura viene por la falta de perdón, porque a ti te sucedió esto y tú no has podido perdonar. Ciencia. ¿Ah? No adivinación. Para mí es el don más maravilloso que el Espíritu Santo puede dar, porque es el que más aprovecha la iglesia. Uy, eso es profundo. Alcanza a conocer, ¿sí?, la intención, lo profundo, lo que hay ahí, lo secreto. Ahora, una persona madura, Robinson, con el don de ciencia, puede saber que si yo le revelo a ella algo en el don de conocimiento de ciencia, esa persona va a empezar a verme a mí como Dios. Y entonces uno prefiere ¿qué? Y buscar la manera de cómo llegar a esa persona. Porque el problema que se ha dado es que se ejercen los dones y se termina manipulando una congregación, llevando a que la congregación dice que el único que puede es eso. Yo pregunto, ¿para quién es el don de ciencia? Para quien el Señor se lo quiera dar. Ahora, yo pregunto, ¿para qué lo quieres? Porque de pronto hay una mujer que dice: uy, ese es el don que yo necesito para saber cuál es la moza de mi marido. No te va a ser dado. Y no falta el que diga: yo necesito ese don para saber el número de la lotería. No te será dado. Es para provecho de la comunidad y es dado por el Espíritu. ¿Don de qué? De fe. Pero la fe, ¿para qué es? ¿Para querer pedir lo que yo quiero? No. La fe es la cédula de identidad. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces es un don que dentro de la iglesia, los que son iglesia, todos lo tenemos. Ok, ¿cómo da el Señor el don de fe? ¿Cómo lo da? Así que la fe viene y el oír. Entonces, si Dios le quiere dar fe a alguien, ¿qué hace el Señor? Lo trae a su palabra. No todo el que dice Señor, Señor, tiene fe. Fe no es que alguien te haya dicho que esto iba a suceder y sucede. No. Fe es el resultado de haber oído la palabra de Dios pura, no palabra de hombre, palabra de Dios pura, que a través del don ministerial de un hombre
tú eres seducido por Dios a venir aquí. A ver, ¿cuál es el problema de mucho creyente? Creyente, no hombre de fe, que no tienen fe y están buscando creer por lo que les predican un domingo. Y son personas que durante la semana se pasan escuchando prédicas y prédicas y prédicas de uno y prédicas de otro. Ok, hágalo. Pero eso no te da fe. Eso te da un conocimiento bíblico y muchas veces emocional. Porque hablan más de la experiencia del predicador que lo que dice la palabra de Dios. Fe es oír, viene como consecuencia de oír la palabra de Dios. Siguiente don espiritual. ¿Cuál es el siguiente? Sanidades. ¿En qué consiste el don de sanidad? Sanar enfermedades del cuerpo. Pero cuando se sana, ¿qué hizo también el Señor? Se salva. Ey, cuidado. Entonces una persona no viene solo a sanar, sino viene a traer palabra de salvación. Salvación. ¿Puede haber que alguien sea sanado y no salvo? Total. Porque la salvación es la que me hace libre de la iniquidad. La salvación me hace libre ¿de qué? Que es la raíz del pecado. Sigamos con los dones, sanidades. A otro el hacer ¿qué? Milagros. ¿Aquí de qué está hablando si no son sanidades? Milagros. ¿Qué podría ser un milagro? Algo sobrenatural, algo que no puede hacer ningún hombre. A ver, un ejemplo de un milagro. Resucitar un muerto es un milagro. ¿Qué más? Un ojo, un pulmón. Una cosa es sanar una enfermedad. Dime. Levantar un paralítico es un milagro, porque más que enfermedad ya es algo que final. Marcela, ¿qué dices? Perdón. Detener una lluvia es un milagro. Alineado con la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, hablo a la atmósfera. Padre, conforme a tu voluntad, se detiene esa tormenta. Y hasta ahí llegó. Bravo. Pero con eso han manipulado a la gente, hermano. Con eso han manipulado a la gente. Si la Biblia lo dice, es porque se cumple o no. Cuidado. ¿Sí o no? ¿Tenemos capacidad de hacer milagros? ¿Sí o no? Entonces usted verá. Siga. ¿Qué sigue después de milagros? Profecía del Espíritu. Uy. Se lo dejo de tarea. Tarea. Investigue la diferencia entre la profecía operacional, ministerial y espiritual. ¿Qué diferencia tener yo el don espiritual de profeta, de profecía, el don operacional de profecía, y qué diferencia tener el ministerio de profeta? Investíguelo, porque por eso es que le metieron los dedos a la boca. Y es muy profundo. Aquí nos dan las 3 de la tarde. Profecía. ¿Qué sigue? Discernimiento de espíritus. El que no tenga discernimiento de espíritus, que va de la mano con el don de ciencia, está engañado. Discernimiento de espíritus es saber que me están hablando bonito desde iniquidad. Discernimiento de espíritus es decir que tú me estás echando la madre desde el reino de Dios. Cuando dije echando la madre es, te están maltratando, te están hablando duro, te están hablando fuerte, pero usted dice, esto viene del Señor. Por lo regular, ayuda mucho es con las palabras bonitas. Discernimiento de espíritus. Si las jovencitas se ejercitaran en discernimiento de espíritus, no les hubiera ido tan mal en el matrimonio. ¿Cierto? Si las jovencitas se ejercitaran el discernimiento de espíritus, porque es saber qué espíritu está hablando esa palabra, porque toda palabra tiene un hálito, tiene una fuente de la cual proviene. Y discernir es saber las palabras que tú me hablas, de qué fuente viene.
Aquí no es agarrarse a mirar, ay, el demonio de no sé qué, el demonio, no. Discernir sus acciones, sus palabras, lo que esa persona manifiesta, de dónde viene. Yo creo que un ministro, un papá y una mamá sin discernir espiritualmente, va para abajo. Va para abajo ese hogar, va para abajo esa casa. Porque a la casa llegan de todo. Y ahí es donde entra verdaderamente el poder de Dios. ¿Con qué se vence el mal? Con el bien. ¿Sí? Y es cuando tú te metes en la intimidad. Y si en verdad era un plan oculto de tinieblas, tú lo disciernes. Y con una palabra se rompe eso. Aquí los que son espirituales saben de qué estoy hablando. Es una palabra. Usted no tiene que andar aquí. No. Padre, en el nombre de Jesús, te pido tengas misericordia primero de nosotros, porque solo tú conoces el corazón. Y oro por esa varona, por esa familia, por ese varón. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que si es tu propósito que a través de nosotros te conozcan, danos las estrategias. Pero si hay algo oculto de las tinieblas, Padre, ahora mismo se va de este hogar. Y hasta ahí llega. Usted no tiene que ponerse a pelear, ni a chismosear, ni a llamar. Y mi hijita conmigo. A mí ya me pasó. No todo lo que otra te diga que es malo, es malo. No todo lo que otro te diga que es bueno. Ahí es donde hay que discernir y entrar en intimidad con Dios. Palabra, y mantener ¿qué? La paz. ¿Cuándo tú pierdes la capacidad de discernir? Cuando pierdes la paz. Cuando tú pierdes la paz, una milésima, ahí ya no puedes discernir. Porque el Espíritu opera en la paz del alma. Ya cuando uno se sulfura, lo único que hace el Espíritu es avisarte que vas a cometer un error. Y si te sulfuraste mucho, no alcanzas a escuchar la voz del Espíritu. Por eso el discernimiento es importante. ¿Cómo? Paz. Y nunca haga algo así de una. No. Negocio que fírmelo. No. Sea de pesos, de miles o de millones. Ore primero. ¿De qué manera? Porque si no, el Señor no lo respalda. Y quedas en vergüenza. Por más que seamos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera como Satanás engaña? Y hablo concretamente a un hijo de Dios. Haciéndolo creer y entrar en pánico ahí. Entra uno, ya, sí. ¿Y cuál es nuestra característica que sabemos que tenemos dones? Sí, claro, yo ya me las olía, yo ya sabía. Y ahí le empieza a colocar más cascaritas. Sale uno, y que esto y que lo otro. Esas confirmaciones. Tengan cuidado con esas confirmaciones. Que él ya no se mueve por señales externas. Él habla espíritu a espíritu. Y la mente no se entera. Por eso la mente quiere desesperarnos. ¿Estamos? Los últimos dos dones, ¿cuáles son? ¿Don de qué? De lenguas. Se había dicho que solo ha nacido de nuevo el que hable en lenguas. Mentiras. No es requisito que usted hable en lenguas. Alce la mano. ¿Cuántos aquí hablan lenguas? ¿Cuántos hablan lenguas? Sí. Baje la mano. ¿Cuántas hablan lenguas viperinas? Alce la mano todos, cara. Ok, hay que tener cuidado con las lenguas. ¿Por qué? Porque el último don, ¿cuál es? Discernimiento de lenguas. Por lo regular, el que habla lenguas las interpreta. ¿Y cuándo? ¿Para qué son las lenguas? Del espíritu mío. ¿Para qué son las lenguas también? Cuando hay interpretación, para obrar en atmósferas espirituales específicas. Pero estoy hablando en el espíritu. En el espíritu.
o personas que tienen situaciones de ataduras fuertes. Esposo y esposa, sucedió en el ministerio y llegué yo y la mujer le era infiel al hombre y el hombre no lo sabía. Y el Espíritu habla por palabra de ciencia, ministra liberación, rompimiento. A ella le hicieron brujería, pero yo no podía delante del marido que no sabía. Su merced, que deje al mozo que su marido no sabe. Me tiré el hogar. Y entonces yo le dije, pues yo ya iba a irme, que bueno, entonces una consejería con cada uno. No, empezó el Espíritu a orar en lenguas. Y las lenguas no es la repetidera de la repetición. Que hay personas que oran en lengua, alabasaca, 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 saca, alabasaca, y sica, alabasaca, alabasaca, alabasaca. No, eso no son lenguas. Lenguas es un lenguaje de idiomas. Usted empieza a hablar hebreo, arameo, alemán, griego, chino, judío, mandarín, inglés, francés, italiano. Y si la cosa es de alto nivel, lenguas angelicales. Pero usted está interpretando. Pero lenguas es un fluir de idioma porque usted está hablando al Espíritu. Usted está hablando de una atmósfera de tinieblas para traer luz. Se dice que en comunidad no se debe orar en lenguas. Orar en lenguas. Yo a veces estamos ministrando y me muevo en lenguas por dirección. Porque esa palabra va a alguien y hace algo específico que Dios quiere hacer, pero es algo mínimo. Uno no puede pararse aquí 10 minutos a orar en lenguas. No es de provecho, no es de crecimiento. ¿Estamos? Entonces tengamos cuidado con las lenguas. Colóquese sobre sus pies, iglesia. Colócame allí Romanos 11:29, léanlo todos. Léalo ahí. Duro, 2, 3. Lo que Dios te da no te lo quita. ¿Quedó claro? Mateo 7:21, 23. Mateo 7:21. Léalo toda la iglesia. 1, 2, 3. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dones, Señor, en tu nombre fluimos en dones. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que se mueve en dones está alineado con Dios. Una persona llena de demonios puede estar operando en dones. Y solo alguien que discierne puede saberlo. Por eso nunca deje que nadie le imponga las manos. Nunca. Nunca permita que nadie le imponga las manos. Nunca permita que nadie le imponga las manos. Es peligrosísimo. Porque usted tiene su corazón abierto en fe, en disposición, y toda la basura que viene del otro le entra a usted, mi hermano. No es lo que entra lo que contamina, sino lo que está dentro. Pero la palabra no se equivoca. Pablo dijo, le decía al apóstol, a su discípulo: no impongas las manos apresuradamente. Cuidado, iglesia. El Señor nos está transicionando a un nuevo tiempo. Y dése cuenta que lo abro con sobriedad. Colócame Mateo 7:20. Leámoslo todos. ¡Duro! ¿Cómo conocéis tú a alguien que es hijo de Dios?
Ok, vengan acá, mírenme acá toda la iglesia y usted que está allá. Gabriel, ¿usted durmió anoche conmigo? No. ¿Usted durmió anoche conmigo, Javier? Hermano, Venezuela, ¿usted durmió anoche conmigo? Robinson, Ana María, ¿usted durmió anoche conmigo? Y es mi hija. Amor, ¿tú dormiste anoche conmigo? Sí. Es la única persona que puede decir y confirmar este versículo. No crean a nadie. Suena duro, pero hay que decirlo, ¿no? No le crean a nadie que venga a ustedes que los dones y que todo esto. Lo que Dios necesita hacer en usted, ya lo está haciendo. Amén. Pregunto, ¿tienes vida de oración? ¿Vida de lectura de palabra? Dios está orando. ¿Por qué la gente es manipulada? Porque no hay vida de oración escritural. Y lo que llaman oración no es más que una palabrería ahí. Y no hay lectura de palabra. Mucha lectura de palabra. Sigamos adelante. Levante sus manos, por favor. Dice la palabra que es parte de Dios dar dones. Pídalos, por favor, en el nombre de Jesús. Hay derramamiento de dones ahí en su casa, en su hogar donde está. Es más, su hijo, su hija, su familiar que está en la casa, que no vino, está siendo tocado por el Señor, porque Él reparte como Él quiere y a quien quiere. Así que pida esos dones. Pídalo en el nombre de Jesús. Si usted anhela un ministerio, dígale: Señor, dame el ministerio conforme a mi carácter. Apóstol, evangelista, maestro, pastor, profeta, dones espirituales. Sobre todo, Padre, aviva en nosotros y derrama el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus. Aviva, Padre, en nosotros esos dones. Don de sanidades, de milagros, de profecía. Todo alineado conforme a tu voluntad. Y que esos dones operacionales se activen en la iglesia. Servir, dar, presidir, enseñar, exhortar. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al que vive.